Siguiendo con nuestro programa del día de hoy y última plática de nuestro programa, me da mucha satisfacción presentar al doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda. El doctor Chuck va a presentar el tema Futuro de la Medicina y la Ética. El doctor Chuck es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es pediatra por el Hospital Dr. Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo especialidad en bioética en el Centro de Estudios e Investigación en Bioética. Es autor del libro Bioética en Pediatría y tiene un amplísimo currículum que, por obvio de tiempo, con esto pues nos vamos a tener que conformar. Jorge, tienes el uso de la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Lalo, por la presentación. Y bueno, ya para concluir esta jornada de tantas pláticas interesantes, voy a permitir poner a consideración de ustedes lo que es el futuro de la medicina y la ética. Debo decir que hablar del futuro pues no es nada fácil, porque definitivamente no hay nadie que en un momento determinado pueda adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, me he limitado a 6 aspectos que yo considero importantes, dado la trascendencia que esto puede tener en lo que es la medicina de primer contacto y los factores éticos que pueden estar involucrados dentro de esto. Quisiera mencionarles que no tengo ningún conflicto de intereses. Yo soy el doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda, soy médico pediatra y bioeticista, trabajo en el Hospital Ramón Garibay, que es un hospital de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pongo también ahí mi correo, y esta presentación no está patrocinada ni relacionada a ningún grupo social, académico ni farmacéutico. Mencionaba yo que pondré a consideración al menos 6 aspectos que yo considero que van a ser muy importantes en estos próximos años, y veremos cambios muy, muy importantes. Uno de ellos es las técnicas de análisis conocidas como Big Data. 2, la descentralización de servicios por las tecnologías móviles, en las cuales pues, nos hemos visto involucrados ya desde que empezó la pandemia. Nos hemos visto más involucrados con esto. Telemedicina, que ya mencionaba algo mi compañera y amiga, la doctora Marisol, en una plática que me antecedió. Algoritmos de la inteligencia artificial, la impresión en tercera dimensión y los biosensores. Vamos a analizar de una forma muy breve todos estos aspectos y pues la incidencia que podrán tener en el futuro y cuáles serían algunos de los aspectos éticos que debemos tener en consideración. Como datos importantes en lo que es el análisis del Big Data, dice, la medicina, pues como sabemos, ha cambiado y ha cambiado tremenda y rápidamente. Yo, por ejemplo, hace 42 años que egresé de la especialidad de pediatría, y los cambios entonces ahora han sido a pasos agigantados. Compañeros médicos que me han antecedido pues han visto esto con mayor intensidad, ¿no? Y entonces la disposición que se tiene de los datos individuales de cada una de esas personas, llega un momento en el que se van acumulando y luego pues un disco, uno de los discos que usábamos en las computadoras pues ya no es suficiente para los pacientes que tenemos. Después pues nos vamos al disco duro, nos vamos a las memorias que tienen mucho más capacidad de almacenamiento, y luego la nube, y ahí sigue creciendo hasta llegar a un punto en donde ahora todas estas técnicas de análisis se las ha conocido como Big Data o Big Data, si se quiere también mencionar. Entonces, esto ha hecho y hará en su momento también que podamos ejercer una medicina con mayor precisión y que los cuidados y tratamientos puedan ser personalizados. Ya en algunas ocasiones ya esto se empieza a manejar, pero el futuro considero yo que esto va a incrementarse en forma muy importante. Lo que quiero decir con esto es que si tenemos, por ejemplo, un niño, por mencionar, con un cuadro gripal, que ese pudiera ser un diagnóstico,
pues ya los tratamientos personalizados ya no deberán de ser así como lo hacemos ahorita en la actualidad, que quizás damos los mismos medicamentos a la misma dosis, se trata del mismo niño de la misma edad y el mismo peso, y le damos lo mismo, ¿no? En un futuro esto deberá ser personalizado. Cada uno de nuestros pacientes deberá recibir un tratamiento que corresponda solamente y únicamente a él para el manejo de cualquier problema patológico que pudiera tener. Pero, ¿qué es el Big Data que hemos mencionado? Pues es el conjunto de datos masivos que deben ser procesados y tratados mediante nuevas técnicas basadas en herramientas tecnológicas e innovadoras para poder almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, que esto va a ayudar muchísimo en todos los aspectos estadísticos que se pudiesen tener en consideración. En otras palabras, ante un proceso, por decir, de alguna infección, por mencionar un ejemplo, pues toda la información que se tenga en ese hospital donde trabaja uno, en la ciudad donde uno está, en el estado, en el país o en los países, podríamos obtener esa información para procesarla, analizarla y poder en un momento determinado brindar un mejor tratamiento a un paciente, pero todo esto basado en los datos estadísticos que pudieran almacenarse en de esta forma a través del Big Data. Fíjense, nada más para mencionar también un ejemplo, remoto al 2020, el volumen de datos de salud del mundo podría rellenar 500 billones de archivadores, cuando en el 2012 solamente eran 500 petabytes. O sea, de 500 se ha incrementado 25,000 petabytes. O sea, la cantidad de información que se puede almacenar a través de Big Data es enorme. Y esto no nada más será información sobre las historias clínicas de los pacientes, las radiografías o secuencia de genes, que también ya se empieza a manejar mucho, sino también imágenes en tercera dimensión o la lectura de sensores biométricos, que veremos también un poquito más adelante algo de esto, y que parece ser algo muy prometedor, sobre todo en algunos aspectos, como por ejemplo puede ser trasplante de órganos. Entonces, el sector de la salud, fíjense, la aplicación de estos conocimientos para controlar estos datos masivos, pues ya se ha vuelto imprescindible, porque es tal la cantidad de información que se tiene de muchos pacientes, que esto va a servir muchísimo para hacer una buena investigación científica basado en toda la información que se obtiene a través de las consultas, las historias clínicas, la gestión en los centros de salud, etcétera. Y esto va a facilitar mucho las cosas para lo que es la investigación científica, que siempre a través de estos procesos pues obtenemos lo que pudiésemos también llamar como la medicina basada en evidencia, en donde ya no es tanto lo que uno diga o la experiencia que uno tenga como tal, sino lo que está escrito. Y esa experiencia que en un momento determinado puede uno obtener a través de la consulta externa o la medicina de primer contacto, pues deberá vertirse en un proceso de investigación científica para que sea utilizada también por los demás compañeros que en un momento determinado les pudiera interesar toda esta situación. ¿Cuáles pudieran ser algunos aspectos éticos del Big Data? Bueno, pues fíjense que dentro de todos estos procesos y dentro del ejercicio de la medicina, el respetar incondicionalmente la dignidad humana es algo que debe ser siempre. El ser humano es valioso, simple y sencillamente por eso, por ser un ser humano. Aunque a veces se trata de denigrar esta situación, ¿verdad? Y tantos procesos que vemos de cómo se elimina, ¿verdad?, al mismo ser humano sin darle el valor absoluto que tiene. Entonces, siempre respetar la dignidad humana en cualquier proceso de análisis, en cualquier proceso físico, en cualquier proceso de lo que sea, siempre debemos tener en mente eso y no perderlo de nuestra mente. Por supuesto, el respeto a los derechos humanos, y algo que también ya se maneja, pero se hará mucho más énfasis en la participación de las personas con intereses moralmente relevantes, en donde el principio de justicia es tratar a todos igual.
no porque no piensen como nosotros pensamos o no pertenezcan al mismo partido o a la misma religión que uno procesa, los vamos a tratar diferentes. Todas las personas deberán de ser tratadas de la misma manera y la mejor forma es tratarlos muy bien dentro de nuestra capacidad y dentro de nuestro conocimiento. Y la responsabilidad en las decisiones ya debe de ser en todos los aspectos. Y fíjense bien lo que digo, en todos los aspectos debe ser compartida. Ese paternalismo que se ejercía antes, donde el médico era el que decía y decidía qué es lo que había que hacer, aunque ahora ya eso ha avanzado mucho, pero en un futuro va a tener que ser obligado prácticamente, por utilizar ese término, en que el paciente también participe en esto, así sea un problema simple de salud, que a veces ni preguntamos, nada más decimos se va a tomar esto o lo otro y listo, y vámonos, y ni siquiera le preguntamos si está de acuerdo, si le gusta, si no le gusta, en fin. Eso va a tener que ser en un futuro de mayor precisión. La protección, confidencialidad y limitación de la finalidad son otros aspectos éticos que entran en este análisis de esa gran concentración de acúmulo de datos, porque en relación a la protección, pues debemos de resguardar y defender todos los datos sanitarios de la persona, particularmente teniendo muy en consideración lo que es la confidencialidad, porque a veces dentro de lo que nos describe la persona, pues puede haber datos íntimos de su vida, ¿verdad? Y no tiene por qué saberlo otras personas. Sin embargo, como en esas técnicas de análisis entran muchas personas en juego, hay que tener mucho cuidado en que estos datos de intimidad no se vayan a ir para todos lados y caer en manos de personas que pudieran en un momento hacer mal uso de ellos. Hay que tener mucho cuidado también con estos aspectos. Pasando a otro punto, que es la descentralización de los servicios de las tecnologías móviles, pues bueno, ya todos de una u otra forma hemos utilizado la tecnología móvil a través de nuestros teléfonos, a través de las tabletas, de las mismas computadoras. Entonces, a unos 3 años más, el desarrollo de esta tecnología va a tener un desarrollo muy importante, más de lo que estamos teniendo ahorita. Y todo esto se vino también en relación a lo del problema de COVID que hemos padecido durante estos últimos años, en donde necesitamos los médicos, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, trabajar muy de la mano con este tipo de tecnologías. Aunque en lo personal yo siempre he considerado que lo mejor, quizá porque así fue como me enseñaron, así fue como aprendí, debe uno ver al paciente físicamente, siempre. Pero pues bueno, de una u otra forma quizá pudiéramos hacer esto de una forma combinada, pero esto va a llegar un momento en el que esto va a ser así, de esa forma, y no va a haber otro. Algunos aspectos éticos que deberemos de evitar, pues es el lenguaje inapropiado, comentarios racistas u ofensivos y material de contenido sexual. Fíjense, parece que pues, alguien puede decir, bueno, pues ya lo sabemos, esto no tiene ninguna novedad. Lo que pasa es que en la medida que va avanzando el tiempo, por ejemplo, ahorita el poner material de contenido sexual, así sea la presentación de un caso clínico, no es nada más así como lo hacíamos antes que lo presentamos, sino que no había ni nada de mala intención en presentar algo de eso. Ahora hay una serie de, de procesos que hay que tener en consideración para que podamos presentar, publicar, enviar, eh, consultar quizá con un compañero médico también a través de una interconsulta. Todo esto debe ser perfectamente bien realizado para evitar que en un momento determinado nos conlleve esto a una demanda médico-legal. El lenguaje inapropiado a veces también pues se nos hace muy fácil, pues, estamos con un compañero que nos conocemos desde la infancia, siempre hemos hablado así quizá con palabras altisonantes, y eso pudiera significar que no va a haber ningún problema. Pero con esto de las tecnologías móviles, nosotros estamos pensando que nada más estamos en comunicación con la persona en ese momento, cuando puede haber interferencia de otras personas, además, que esto puede ser que no lo vean del todo bien. Entonces tenemos en un futuro, ya desde ahorita y en un futuro debemos de tener mucho cuidado con estos tipos de
de situaciones que hay que evitar. La confidencialidad del secreto médico que data desde Hipócrates, ¿verdad? Pero también es algo que que no se nos debe de olvidar. Y debe haber un objetivo muy claro y definido, que si vamos a divulgar algo de información, sea en beneficio del paciente o tenga un cariz académico netamente. Y sin olvidarnos de que para todo, y esa toma de fotografías, para el uso que se le dará a esas fotografías y el uso que se le hará inclusive a la presentación de un caso clínico, deberá de estar informado el paciente. Ahorita se hace muy ocasionalmente, pero cada vez se va haciendo más y en un futuro eso va a ser imprescindible, se va a tener que hacer. Y por supuesto que el paciente no puede ser identificado de ninguna forma. Fíjense que a veces, bueno, en los diferentes chats donde está uno, pues se sube una radiografía de tórax, por poner un ejemplo de un paciente determinado, pero en la esquinita superior del lado izquierdo vemos que ahí está el nombre, está la ciudad donde procede, a veces hasta el teléfono, o sea, algunos datos que identifican de quién es esa placa radiográfica, y es algo que no se hizo con mala intención, ni se dejó pensando que eso era para identificar al paciente, no, sino que se pasó por alto, no se le dio importancia, y eso podemos estar involucrados en un problema médico legal. Los aspectos de telemedicina. Bueno, pues esto, como ya mencionábamos, esto ha crecido o ha tenido un crecimiento bastante importante y va a seguir mucho más allá, porque esto también trae una serie de elementos que favorecen tanto el actuar del médico y más en los problemas que pudiera presentar un paciente. Pero aquí definitivamente debemos de conocer el Reglamento General de Protección de Datos. Esto es muy, muy importante. Reglamento General de Protección de Datos, para saber cómo vamos a proteger los datos de su paciente, al menos de una forma que está reglamentada. Y esto sería una gran ayuda a través de esta forma de poner en contacto al médico con personas del ámbito rural que a veces no tienen el recurso para estar acudiendo donde se encuentra el médico, ¿no? Entonces, a través de esta forma de telemedicina puede ser algo muy, muy valioso y muy útil. Ya hace tiempo que se está utilizando, pero esto en un futuro va a ser prácticamente el pan de todos los días. De acuerdo de Lorenzo, la telemedicina es el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intervenciones, diagnósticos, decisiones terapéuticas y recomendaciones de tratamientos subsiguientes están basados en datos de los pacientes, documentos y otra información transmitida a través de sistemas de telecomunicación. La telemedicina puede realizarse entre un médico y un paciente, o entre dos o más médicos, incluidos otros profesionales de la salud. Fíjense cómo, aquí lo leí textualmente por lo siguiente: dentro de lo que yo considero más importante es esta partecita aquí, estos últimos dos renglones, tres renglones, que dice: la telemedicina puede realizarse entre un médico y un paciente. Claro, o sea, el paciente solicita o el médico da acceso al paciente para ver de qué problema de salud tiene, o a veces entre más médicos, porque a veces se requiere tener también otra opinión o una interconsulta, o a veces con el médico están los residentes o internos de pregrado o alumnos inclusive. Entonces, menciono esto porque ahí la información relacionada al paciente pues se está distribuyendo a las demás personas. Entonces es algo que debemos de tener muy en consideración, de ver la forma de cómo podemos proteger también esos datos, y quizá una de estas será pues sin que se identifique al paciente como tal o cubriéndole quizás la cara, en fin, o sea, pudiera haber varias formas, pero es algo que no debemos de pasar por alto, porque sí nos podemos ver involucrados en un problema médico legal. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de telemedicina? Pues permite hablar con su médico en vivo, ya sea por teléfono o por videochat. Y eso también ayuda mucho en esa relación médico-paciente. Le permite enviar mensajes y recibir mensajes de su médico usando mensajes de chat o correo electrónico. Eso lo hacemos en la actualidad. Pero yo, a pesar de que no me gusta mucho hacer este tipo de comunicación con los pacientes en el sentido de
estar recetando, porque pues no estoy viendo al paciente, ¿no? A veces me mandan fotografías de algún problema dermatológico que presenten y yo siempre digo, es que no nada más es ver cómo están las lesiones esas, sino hay que tocarlas también, hay que sentirlas, si están planas, si están raspositas, si tienen algún líquido dentro, cómo está. Aunque también entiendo que a veces hay algunos problemas que a través de una fotografía se puede hacer el diagnóstico cuando los datos clínicos que se aprecian en esa fotografía son muy evidentes. Permite el monitoreo remoto de los pacientes, o sea, ya puede ser que no haya la necesidad que el paciente esté viniendo cada semana, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Porque vive lejos y poder saber cómo está evolucionando el paciente. Ahorra tiempo y costos de transporte, pues, para el paciente obviamente también. La situación económica pues no es tan boyante como quizá pudiera ser en algunas familias o en algunos casos, entonces esto ayudaría también bastante. Pues reduce el tiempo de espera a los servicios y reduce la cantidad de visitas a los centros de salud, particularmente ahorita que pues todavía sigue el proceso de COVID activo y yo sigo pensando que ir a lugares donde se juntan muchas personas no es ahorita todavía lo más adecuado, aunque pues se ve que en los partidos de fútbol, de béisbol, de todo eso, hay mucha gente ahí junta y pues yo como que todavía tengo cierto recelo en relación a ese tipo de cosas. ¿Qué tipos de atención médica se puede recibir a través de la telemedicina? Y los pongo porque esto es lo que vamos a estar viendo con mayor frecuencia en un futuro. La evaluación de COVID-19 que llegó, digo, está aquí para quedarse. O sea, yo considero que eso no va a desaparecer, va a seguir. Han ayudado muchísimo la vacunación, ¿verdad? Lamentablemente, la forma en que se ha hecho no ha sido lo mejor, pero muchos pues hemos estado, por decir, hasta sobreviviendo gracias a las vacunas. Entonces, el médico ahí podrá evaluar y orientar en recomendaciones si se hace la prueba y cómo será el aislamiento o la cuarentena. La atención médica en general, las visitas de rutina, consejos sobre ciertas enfermedades no urgentes y salpullidos que son bastante comunes, particularmente en la edad pediátrica, pues eso ayuda también mucho a través de la telemedicina para poder diagnosticar, aunque como mencioné, pues yo siempre cuando son problemas de piel yo prefiero mejor verlos en físico. Las recetas de medicamentos, ya nos habló en el transcurso de la mañana el doctor Juan Héctor Meléndez sobre estos aspectos de las recetas electrónicas de medicamentos, la consejería nutricional y la consejería de salud mental. Fíjense que ahorita lo hemos visto, cómo los niños se han visto muy afectados también por todo este aislamiento y falta de convivencia con otros niños, cómo les ha afectado en los aspectos de salud mental a muchos de los niños. Entonces es algo que todavía a futuro no sabemos cómo va a repercutir o en qué se va a tornar todo esto que esos niños han pasado. Entonces, por eso lo menciono, porque como estamos hablando de que en un momento determinado va a suceder a futuro, pues es algo que debemos de tener muy en consideración. ¿Cuáles serían los aspectos éticos de la telemedicina? Pues, fíjense, esto también es muy importante por si todavía no se tiene el proceso como tal. La atención médica por telemedicina se concibe como un verdadero acto médico, o sea, es como si estuviéramos viendo en físico al paciente. Lo que pasa es que a veces se considera que, pues, le mando un mensajito, ¿verdad? Diciéndole que tome o cuál es mi posible diagnóstico, pero uno puede cometer errores ahí también, pero eso ya se convierte per se en un acto médico. Hay que tener mucho cuidado con lo que se envía porque está publicado, lo escribe uno y eso puede ser utilizado en contra de nosotros. La opción de utilizar la consulta electrónica deberá ser consensuada con el paciente. En otras palabras, el paciente debe estar de acuerdo en que le estamos dando una consulta a través de estos medios y debe de autorizarla. Y eso nunca lo hacemos. O sea, en el sentido que nos hacen una pregunta a través de una videollamada, por ejemplo, y pues ya, o sea, damos la información, pero ¿qué tal si el paciente no está de acuerdo en que se tratara de esa forma? Entonces, a lo mejor nada más llamó para hacernos una preguntita, ¿verdad? Y nosotros ya le dimos una consulta ahí, porque quizá no hay la privacidad que se requiere, ¿verdad? Tanto por parte del paciente o por parte nuestra, ¿sí?
Yo, por ejemplo, ahorita aquí puedo decir que estoy transmitiendo, yo estoy en la habitación donde estoy solo, pero pudiera haber 3, 4 gentes atrás de mí que no se ven en la pantalla, pero aquí están presentes, ¿verdad? Entonces esto también es algo que debemos de tener mucho, mucho cuidado. Y si el paciente autoriza el uso de estos medios telemáticos, debe de quedar una constancia en su historia clínica o en su expediente clínico. Debemos de hacerlo constar también. Y esto lo recomienda así como tal de Lorenzo. ¿Cuáles serían algunos de los aspectos éticos? Pues siempre se debe de llevar fehacientemente una identificación de quienes intervienen en la comunicación. Porque, por ejemplo, en lo que es con los medios móviles, pues, ¿qué tal si ese mensaje que nos están enviando, el teléfono está a nombre de una persona, pero lo está utilizando otra persona? Ahí, y nunca checamos esto, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Igual, el paciente puede estar pensando que está que en el teléfono, el otro lado del teléfono está el doctor Jorge Schuch, y resulta ser que es otra persona que se está enterando cuál es la problemática que tiene esa persona, y nada más porque está utilizando mi teléfono en ese momento que a lo mejor dejé olvidado por ahí o lo dejé guardado, etcétera, ¿no? Entonces, eso también se debe de hacer una constancia por escrito en el expediente o en la historia clínica de ese paciente. Y así también como por qué lo hemos consultado, qué tratamiento hemos dado y cuáles han sido las recomendaciones emitidas. En otras palabras, si me llega un mensaje por tecnología móvil pidiéndome opinión sobre un problema patológico y yo doy algún tratamiento, nunca eso y si es un paciente que hemos estado viendo, que hemos estado controlando, por decir, eso nunca lo ponemos en el expediente. Estamos por hecho que pues, fue una recomendación nada más que hice y no. Ahora lo que se recomienda, valga la redundancia, es que todo eso se ponga también en el expediente clínico. No lo estamos haciendo, que en el futuro va a tener que hacerse si queremos evitarnos algún problema de orden médico legal. La inteligencia artificial, voy a tratar un poco esto también porque se habla mucho de esto y esto ha sido un gran avance ahorita en la actualidad para las cuestiones económicas, para las cuestiones administrativas, pero un gran avance. Sin embargo, en medicina esto hasta el momento no ha tenido ese avance tan importante, pero en el futuro esto por supuesto que va a avanzar. ¿Y qué es la inteligencia artificial en medicina? Y digo en medicina porque suele ser diferente en los aspectos administrativos, en los aspectos de economía, en los aspectos de cualquier otra rama. En medicina es el uso de modelos de aprendizaje automático para buscar datos médicos y descubrir conocimientos que ayuden a mejorar los resultados de salud y las experiencias de los pacientes. Considero yo que, como dice Abhishek, fíjense, descubrir conocimientos que ayuden a mejorar los resultados de la salud. Sin embargo, a veces a la inteligencia artificial pues se le menciona como que nos va a suplantar, o sea que va a hacer el trabajo de nosotros los humanos y nos va a sacar de la jugada y yo considero que eso no es del todo así. Porque al final de cuentas pues no dejan de ser equipos que en su proceso hacen las cosas mucho más rápido que nosotros, claro. O sea, esto es lo que nosotros podríamos tardar quizá minutos en hacer. Estas máquinas, estos equipos lo hacen en fracciones de segundos. Pero eso no quiere decir también que tengan una identidad propia como tal, como el caso del hombre, del humano. ¿Cuáles serían las aplicaciones de inteligencia artificial? Pues en la detección y diagnóstico de enfermedades. O sea, en la medida que estos equipos, que son equipos grandes, costosos, a lo mejor después en el futuro van a ser más pequeños y quizá también no tan costosos, como sucedió en el caso de las computadoras, que ahora, pues por decir, aquellas computadoras que ocupaban en un principio toda una habitación, ahora lo traemos en el teléfono, ¿no? En el teléfono móvil. Pero esta información va a ayudar muchísimo a detectar y diagnosticar enfermedades con mayor precisión que en un determinado momento lo pudiéramos hacer nosotros. ¿Por qué? Pues debido a toda la información que se le proporciona y con eso se alcanzaría con mayor rapidez tener un diagnóstico
pudiéramos tener también un tratamiento más personalizado de una enfermedad que presente la persona. Pues el gran acúmulo también en imágenes médicas, eficacia en los ensayos clínicos, y esto es bien, bien importante, porque aquí los posibles errores que pudiera haber, se pudieran eliminar también al estar haciendo ensayos clínicos. Y bueno, esto pues lleva también hacia el futuro un desarrollo bastante acelerado. ¿Cuáles serían los beneficios de la inteligencia artificial en medicina? Pues la atención del paciente sería mucho más informada. En el sentido de que ante una enfermedad podríamos tener toda la información relacionada a esa enfermedad que se pudiera compartir igualmente con el paciente. Ya he mencionado que se reducirían los errores. Hay una ayuda a reducir el costo del cuidado médico también y mejora la relación médico-paciente, aunque aquí sería a través de una máquina, por así decirlo, pero el médico siempre estará presente porque es el que tiene que aportar la información a la máquina para que ésta también la pueda procesar en relación a lo que pudiera presentar un paciente. Pues en esto también en un futuro vamos a tener que estar muy capacitados en esto si queremos seguir dentro del contexto en la forma en que avanza a pasos agigantados el ejercicio de la medicina también. Las ventajas en relación a la inteligencia artificial, bueno, ya mencionábamos que se minimizan los errores. También es compatible con otros sectores y otras industrias, sobre todo cuando se requiere de otros factores que puedan ayudar u otros elementos que puedan ayudar a obtener una mejor calidad de vida y de salud de un paciente. Y la inteligencia artificial pues, optimiza al máximo todo lo que lo optimiza al máximo porque el tiempo de gestión se reduciría también mucho y todas las funciones innecesarias también quedarían relegadas a un segundo o un tercer plano. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas? Bueno, pues se habla mucho de que aumentaría el desempleo para las personas porque lo que hace los equipos de inteligencia artificial lo pueden hacer, y que todo ese proceso lo harían, dijéramos, varias personas. Esto ahora lo hace una máquina con mayor rapidez y con menos errores. Pues eso es mucho de lo que se habla, pero parece ser que esto no es así. Se requiere también de personas que manejen esos equipos. O sea, los equipos no se manejan solos, al menos hasta ahorita, pero en un futuro pues estaría por verse. Otra desventaja pues es que los equipos tienen un costo muy elevado. En otras palabras, no es accesible a la gran mayoría de los centros hospitalarios, por mencionar un lugar. Mucho menos para centros de salud, para consultorios y todo esto, pero como mencionaba, ahorita es así. Quizá después todo esto lo podamos traer al alcance de nuestra mano, así como es un teléfono celular en la actualidad, y porque pues puedo decir que en un teléfono celular prácticamente tenemos una computadora, ¿no? Que antes ocupaba toda una habitación. Y pues bueno, son equipos que carecen de sentimiento y de valores, en donde no podrán o no se permitirá que tomen decisiones por sí mismos. O sea, ahí debe haber una barrera moral, que eso no debe de desaparecer, porque si no, entonces podría resultar algo muy peligroso. Brinda oportunidades para identificar los riesgos de la salud de los pacientes y por tanto influyen en los resultados de seguridad del paciente. Y esto es en algo que también debemos de trabajar mucho a futuro. Lo hacemos, ¿verdad? Pero con mayor intensidad es la seguridad del paciente, porque a veces esto como que se pasa por alto y pues vemos cómo se dan tratamientos en donde se pasó por alto la seguridad del paciente y el paciente pues le anda yendo bastante mal. La impresión en tercera dimensión es algo también que por definición puede ser un conjunto de procesos usados para realizar un objeto físico tridimensional, también conocido como prototipado rápido. Fíjense, por ejemplo, aquí esta es una prótesis de una mano, ¿verdad? Que se coloca a un niño que perdió esta parte del brazo. Y esto está hecho por una impresión en tercera dimensión. Algo de veras impresionante.
Y también en los costos también son mucho más accesibles para las personas, pero esto también requiere de equipo muy sofisticado, pero eso lo iremos viendo a futuro, cómo esto se va a ir incrementando en la medida que vayan encontrando formas mejores para que sean, por decir, que sean órganos ante la falta de tanto órgano para las personas que requieren de algún trasplante. Entonces, este es un paso hacia el futuro muy importante que va, como menciono aquí, de la mano de la medicina regenerativa. Este es el primer corazón que se imprimió a través de tercera dimensión, en donde tiene todas sus cavidades, todo por donde puede fluir la sangre. En lo que se está trabajando ahorita es cómo hacerle para que una vez que esto se coloque en un paciente que requiere de un trasplante, pues no sea rechazado. El sistema inmunológico es bastante complicado en el sentido de que no permite que cualquier cosa se le ponga, ¿no? Y entonces se trabaja con biopapel, biotintas, hilos, bioelementos, o sea, y sobre eso se está trabajando y se seguirá trabajando mucho en el futuro con la finalidad de en un momento determinado lograr eh, llenar ese déficit de órganos que tanta falta hacen para los pacientes que requieren de un trasplante. ¿Cuáles serían algunos aspectos éticos? Bueno, pues se obtendrá información del paciente que será compartida por un equipo multidisciplinario. Otra vez, cuidado con información del paciente porque esto va a ser conocido por diversas personas. El consentimiento informado nunca deberá faltar. Eh, pudiera ser también que alguien pudiera obtener una máquina de este tipo, que son máquinas bastante, pues, caras también y no fáciles de manejar, pero pudiera haber mercado negro en el tráfico de órganos, así como ahorita puede ser en órganos reales, pues después pueden ser en órganos impresos. Y aquí se deberá trabajar mucho en crear leyes que permitan que estos órganos manufacturados por bioimpresión estén en circunstancias controladas. ¿Cuál sería la definición de biosensores? Pasando ya al último punto de esta presentación. Pues son dispositivos que permiten la detección de determinados analitos, lo que les confiere una enorme importancia biomédica. Analitos, ¿qué son los analitos? Pues son sustancias químicas que produce el organismo, ¿verdad? Y que pueden ser detectadas por estos biosensores. Algunos pueden ser colocados sobre la piel u otros intradérmicos, por ejemplo. Ya hay algunos de estos equipos, es más, simple glucómetro tiene que ver con esto. Sin embargo, esto a un futuro se va a incrementar en forma muy importante, sobre todo para tener un mejor control, un mejor proceso de seguimiento de lo que es la enfermedad de una persona. Y la transformación hacia el futuro de la medicina se la ha llamado las 4 Ps. La medicina deberá ser predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Muy importante. Debemos de predecir qué puede pasar para prevenir y lo que manejemos de tratamientos y control deberá ser perfectamente personalizado y que participe también el paciente. Así considero yo, en base a lo consultado, que debe de ser el manejo de la medicina, pues desde ya y en un futuro. Y por supuesto, conforme pase el tiempo, irá habiendo mucho más dispositivos de estos que a lo mejor en algún momento cualquiera de nosotros lo pudiéramos tener en nuestro organismo. ¿Cuáles serían algunos aspectos éticos? Pues el respeto a la dignidad de la persona. Volvemos otra vez a lo mismo en el sentido de que todo se debe de aplicar o colocar con la autorización del paciente y los datos que en un momento determinado pueden ser transmitidos a través de las diferentes redes o de internet, deberán de ser datos privados y confidenciales y que no se tenga acceso a ellos nada más por cualquier persona que pudiera andar investigando o viendo qué. Debe ser siempre consensuado y autorizado por el paciente. Y yo con esto doy por concluida mi presentación. Espero ya esto haya sido de algo
utilidad, pero como mencionaba, hablo solamente de una parte de lo que pudiera ser el futuro de la medicina, porque es muy, muy extenso todo este parámetro. Y bueno, espero yo haber cumplido con el objetivo de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Chuck Sepúlveda por esta plática tan buenísima. Y pues todos comprendemos que va a haber mucho, tenemos que adquirir un compromiso muy serio para las nuevas generaciones en todo lo que respecta a la bioética. Creo que estamos en un punto tan especial que yo me atrevería a pensar que hay muchas cosas de las que hacemos todos los días que faltan mucho a la bioética. No veo por aquí preguntas, pero a mí me gustaría, Jorge, pedirte que ¿cuál sería tu propuesta así muy práctica en las escuelas de medicina y el médico de primer contacto con respecto a la visión de la bioética? Bueno, definitivamente la bioética es un aspecto que debemos de conocer porque está implícito no nada más en medicina como tal, sino que en todo, o sea, la bioética es muy amplia. Tiene que ver con los animales, con los alimentos, con el medio ambiente. Es bastante amplia. En las escuelas de medicina se ha estado ya de un tiempo para acá impartiendo la materia de bioética como tal y hemos visto cómo eso influye mucho en los alumnos en cómo piensan antes de llevar la materia. Y lo más importante es que en cada uno de los pacientes que estamos viendo el primer contacto, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, sepamos o no sepamos, está implícito siempre un aspecto bioético. Entonces, la capacitación en esto es importante y hemos visto cómo ha ido avanzando prácticamente también esto a pasos agigantados. Entonces, en un futuro, pues esto deberá prevalecer y ser muy importante dentro de la formación de los estudios de los muchachos que están en pregrado y los de posgrado también. Y los médicos que en un momento determinado, como en mi caso, terminamos y no se hablaba siquiera de esto, pues tuve que meterme a un entrenamiento, en este caso pues fue una especialidad, pero bien puede ser una maestría también, un doctorado, para entender, para saber de qué se trata y no nada más decir, no, pues sí hay que tratar bien al paciente, hay que cuidarlo, eso sí, pero ¿qué hay en trasfondo dentro de eso? Y eso, desde mi punto de vista al menos, a mí me ha hecho avanzar mucho en estos aspectos y en tratar mucho mejor a las personas que quizá lo hacían en el pasado. Pues eres un ejemplo, Jorge. Muchísimas gracias. Con esto concluimos las conferencias del día de hoy y vamos a dar un pequeño descanso para ir inmediatamente a la clausura de este segundo Congreso Internacional Virtual Pediatría de Primer Contacto. Muchas gracias.